Hay momentos en la vida en los que parece que todo, absolutamente todo, se rompe. Los planes que hiciste, los sueños que tenías, las personas que amabas, todo se derrumba frente a ti, y solo queda un vacío inmenso que no sabes cómo llenar. En esos días, es normal preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanto dolor? Si tiene el poder, ¿por qué no detiene lo que nos está destrozando? Pero quizá, solo quizá, hay cosas que necesitan romperse, no para destruirnos, sino para enseñarnos a renacer. Esta es la historia de Andrés, un hombre con una vida que muchos llamarían perfecta. Tenía un buen trabajo, una esposa que lo amaba y una hija de 7 años, que era su mundo entero. Cada mañana salía de casa con una sonrisa, convencido de que el futuro era suyo. Pero una tarde, de regreso a casa, todo cambió. Llamada. Una simple llamada fue suficiente para quebrar por completo el mundo que había construido con tanto esfuerzo al señor Ramírez. Su esposa y su hija tuvieron un accidente. Esa frase retumbó en su mente como un eco sin fin. El tiempo se congeló, el suelo bajo sus pies desapareció, y su alma simplemente se partió en dos. Durante días, Andrés vagó como un fantasma por su propia vida. El silencio de su casa era ensordecedor. El perfume de su hija en la almohada se convertía en un puñal que lo hería cada noche. Intentó orar, pero no pudo, porque cuando el dolor es tan grande, las palabras no alcanzan. ¿Dónde estás, Dios?, gritaba en medio del vacío. Pero el cielo parecía mudo. No había respuesta, no había consuelo. Solo silencio. Pasaron los meses. Andrés dejó su trabajo, dejó de comer, dejó de creer. Un día, mientras caminaba sin rumbo, se topó con una pequeña iglesia a un lado del camino. No buscaba a Dios, solo necesitaba un lugar donde respirar. Entró, se sentó en la última banca y lloró como nunca lo había hecho. Un anciano se le acercó. No dijo nada, simplemente le puso una mano en el hombro y le entregó un pequeño papel arrugado. En él había una frase escrita con letra temblorosa: a veces, Dios destruye tu plan para que no destruya tu alma. Andrés no lo entendió en ese momento, pero esas palabras se quedaron con él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto. No era consuelo, era una pequeña chispa de fe. Empezó a visitar esa iglesia cada mañana. Ya no pedía milagros ni respuestas, solo se sentaba frente al altar y dejaba que el silencio hablara por él. Y en ese silencio comenzó a sentir algo que había olvidado: una presencia. No una voz que resolviera sus problemas, sino una compañía que lo sostenía en medio del dolor. Poco a poco, empezó a ayudar en la parroquia. Pintó paredes, cargó cajas, limpió los bancos. Sin darse cuenta, mientras ayudaba a reconstruir ese pequeño templo, Dios estaba reconstruyendo su vida desde adentro. Un año después, el párroco le pidió que contara su historia en una reunión. Andrés no quería, pero aceptó. Esa noche, con la voz quebrada, habló de su pérdida, de su rabia, de su silencio, de cómo había sentido que Dios lo había abandonado, y también de cómo, en medio de las ruinas, había aprendido algo fundamental: que Dios no siempre evita que el dolor llegue, pero siempre está ahí cuando el dolor se vuelve insoportable. Con el tiempo, su historia empezó a inspirar a otros, personas que también habían perdido, que sentían que no podían más. Y así, sin buscarlo, Andrés se convirtió en un instrumento de esperanza. Un día, una mujer con un niño pequeño se le acercó después de una charla y le dijo: mi esposo falleció hace 6 meses. Escucharte me devolvió las ganas de vivir. Gracias. En ese preciso instante, Andrés entendió el sentido de todo. Dios no había roto su vida para castigarlo. Había permitido que se rompiera para hacerla nueva, más profunda, más humana, más fuerte, porque eso es lo que hace Dios. No recoge los pedazos rotos para desecharlos. Los toma
para crear algo aún más hermoso, como un alfarero que, cuando una vasija se quiebra, no la tira, sino que con sus manos la transforma en una obra maestra, más valiosa y resistente que antes. Si hoy sientes que todo en tu vida se rompió, si no ves una salida, si el dolor te ciega, recuerda esto: no todo lo que está roto está perdido. A veces, los pedazos de tu historia son el material con el que Dios construirá tu propósito. Y cuando la tormenta pase, porque te aseguro que pasará, descubrirás que lo que parecía tu final era, en realidad, un nuevo comienzo. Dios no siempre sana de la manera que esperamos. A veces te sana a través de lo que perdiste, para devolverte lo que realmente necesitabas, en tu fe. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha tocado, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda necesitarla.